Buenas noches, hoy es nuestra cuarta entrevista y hoy vamos a tener el placer de conversar con Aldana sobre su experiencia con los intercambios estudiantiles. Aldana, ¿cómo estás? Hola, Facu, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, bien, muy bien, gracias. Eh, empecemos. ¿De cuántos intercambios has participado? En cuatro. El primero cuando tenía 14, 15 y de ahí en adelante. Contanos dónde fuiste y cuánto duraron esos intercambios. Este primero fue como escalando tanto en tiempo como en lejanía, me parece. El primero, cuando tenía 14 15 años, fue por una semana a Ushuaia. Después me fui cuando tenía 17 por 2 semanas a Roma. Después cuando tenía 18 me fui 2 meses, 2 meses y medio a Roma de vuelta, pero a otra casa de familia. Y el año pasado, o sea, ya teniendo 22, 21 para 22, me fui a México, a Ciudad de México. Bueno, muy interesantes todos los viajes, Aldi. Vamos a empezar por estos dos que dijiste que te fuiste a Roma, ¿no? Creo que la primera pregunta que surge es cómo te manejaste con el idioma. Al principio fue difícil. En el más corto tuve la posibilidad de hacerlo con un colegio de allá que era de turismo, entonces muchos de los participantes hablaban español. O sea, nosotros de acá fuimos un grupo de una escuela a hacer un intercambio con una escuela de allá. Y la escuela de allá, a diferencia de nosotros, que éramos todos del mismo año, ellos no. Entonces los más grandes ya tenían muchísimo más fluidez en el idioma español y yo tuve la suerte de estar con alguien que hablaba fluidamente. Entonces, en el manejo cotidiano era mucho más fácil, quizás con la familia recurríamos más al hablar lento y parejo y con gestos y nos entendíamos, pero en la cotidianeidad era mucho español porque justo o sea, quien me hospedó hablaba español justo. En el segundo intercambio, que fue más tiempo, fue aprender. Al principio escuchar, 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 para después aprender. En los dos intercambios a Roma te hospedaste no en una residencia estudiantil, sino en una casa, ¿no? Exacto, sí. En ambas oportunidades fue una casa de familia, distintas en ambas oportunidades, pero sí. ¿Qué diferencias encontraste entre tu familia y las familias en las que te hospedaron? En el primero y en el segundo también, el papá, o sea, si bien los dos padres estaban juntos, estaban casados y estaban en pareja entre sí, vi muy poco a los padres en ambas oportunidades. No los encontraba, o sea, padre-hombre, no los encontraba en la casa muy seguido por cuestiones de trabajo. Entonces siempre mi relación fue mucho más con las dos madres italianas con las que estuve. Con los hermanos lo mismo. Si bien había camaradería, buena onda, era hola, hola, muy de vez en cuando charlar, y si no era con quien me hospedaba, con la persona de mi edad que me hospedaba y con la madre. Yendo ya al plano escolar, ¿notaste diferencias entre lo que era tu escuela de acá y lo que fue la escuela de allá? Quiero decir, en cuanto a los docentes, en cuanto al dictado de clases, en cuanto al vínculo entre los compañeros. En ambas oportunidades, o sea, ambas escuelas eran bastante distintas. Una era un colegio turístico, técnico turístico, y la otra era un colegio especializado más en letras clásicas. Entonces tenía mucho más de latín, de griego, el griego antiguo y latín, por supuesto, antiguo. Entonces, en ese sentido ya era una diferencia radical porque yo acá hice un bachiller normal y allá tenían los dos orientaciones muy distintas entre sí,
En cuanto a los profesores, tiene una relación, me parece, más distante con la que tenemos nosotros, con algunos de los profesores, con otros se mantiene igual, pero en líneas generales creo que hay mayor distanciamiento entre la relación estudiante y docente, y tienen muchísimos más exámenes orales, no solamente exposiciones, sino exámenes orales de lección oral a la antigua, que nosotros me parece ya no tenemos tanto. No sé si habías ido a Italia ya, pero ¿te sorprendió algo específico de Roma o de Italia en general? Creo que las primeras sorpresas fueron más por el idioma y reconocer en el italiano de allá como palabras que se dicen en mi casa. Ciertas palabras, lo hablaba con unas amigas el otro día, como ciertas palabras en mi casa se siguen diciendo en italiano. Palabras muy, muy puntuales, como andá a bañarte o cachetada, se siguen diciendo con la palabra en italiano por la tradición familiar. Entonces, reconocer esas palabras en el lenguaje de allá me asombró, que es una sorpresa más del lenguaje que la ciudad en sí, y Roma me asombró la cantidad de iglesias, por ejemplo. Dicen que si visitas una iglesia por día en Roma, no te da todo un año para visitar las iglesias. Entonces, creo que eso y la cantidad de ruinas hace que sea un combo histórico interesante, sobre todo de historia antigua. Yo no visité tanto, si bien la tiene, más de la historia moderna. Las clases deportivas en las escuelas de Italia, ¿no? Sobre educación física, ¿son similares a las de acá o se presentan diferencias importantes en cuanto a los deportes que practican? Eh, Creo que un poco y un poco. Hay muchas similitudes y muchas diferencias. Yo acá en el secundario tuve la particularidad que mi clase de educación física era solamente un deporte enfocada. Pero en líneas generales a lo que es educación física, me parece más en Argentina, que uno va mezclando deportes, es similar, pero tienen más atletismo ellos que nosotros. Y, o sea, en la primera escuela, como fui solamente 2 semanas, no vimos las clases de educación física. Pero en la segunda, que sí estuve más tiempo y participé en las clases, son dentro del mismo patio de la escuela. No tienen tanto campo de deportes quizás como algunas primarias y secundarias de Argentina. Claro, claro. Entonces hay limitaciones de espacio importantes. ¿Notaste muchas diferencias socioeconómicas entre los diferentes estudiantes de estas dos escuelas que fuiste? En la primera, un poco más, sobre todo en base un poco a la ubicación de donde vivían. En, en base a mi propia experiencia, vivían más en la periferia de la ciudad, que no es lo que nosotros llamamos periferia, acá en Buenos Aires no es tan lejos, pero y con lo que yo escuchaba del relato de otros de mis compañeros, sí había mucha más diferencia. En cambio, en la segunda escuela, como era una escuela de letras clásicas, muy de la elite, la diferencia entre estudiantes de la misma escuela no se notaba tanto porque era una escuela de la high society, digamos. O sea, Claro, una de mis compañeras, bueno, una de mis compañeras no, una de las personas de la clase era la hija del abogado del primer ministro. claro, claro. ¿Cómo fue tu vuelta a Argentina después en cuanto a la escuela? ¿Cómo supliste esos conocimientos que se habían dado cuando vos estabas en el intercambio? La primera fueron pocas semanas, de las cuales una coincidió acá con el viaje del curso de ese año. Entonces, solamente tuve que suplir una semana, así que fue sencillo. Y la segunda oportunidad de intercambio se dio cuando yo había acabado de terminar el secundario, así que no tuve que reponer nada acá porque me fui durante las vacaciones de verano. Claro. ¿Considerás que es realmente enriquecedor participar de estos intercambios durante la escuela secundaria? Sí, sí, creo por muchas razones. Una cuestión obvia del idioma, si uno se va a otro país, a un país que no habla español, pero me parece que es más por lo personal. No tanto por
que uno conoce otras culturas y uno se desenvuelve en otros espacios, sino por el propio aprendizaje personal. Darse cuenta de un montón de cosas que uno da por sentado en su casa, que funcionan así en todas las casas y no. O que sí, que hay ciertas cosas que se repiten en todos los hogares. O aprender a hacer cosas por uno mismo, que la responsabilidad sea individual al 100% en muchas cosas, que quede en uno hacer o no hacer algo. Me parece que son estas pequeñas exposiciones al mundo adulto de la lección y la responsabilidad como individual y no tanto familiar, que está bueno exponerse así de a poquito. Pero no creo, bajo ningún punto, que sea indispensable que si uno hace un intercambio sea necesario que sea fuera del país. Me parece que podríamos enriquecernos mucho más de intercambios interprovinciales, que nos muestren también la realidad de otras provincias que es tan dispar muchas veces y tan similar en otras, insisto, que estaría bueno. Cerrando ya el capítulo de esta Italia, pasemos a México. ¿Cuándo te fuiste? ¿Cuánto tiempo te fuiste? ¿Bajo qué convenio? Me fui en el marco de una beca UAINT, que son uno de los dos mayores tipos de becas de intercambio del grado, o sea, de las licenciaturas y los profesorados que tiene la UBA, en el segundo cuatrimestre de 2019, entonces de agosto a diciembre del año pasado. Y este programa de financiamiento lo hace la UBA y tiene en cuenta un montón de factores al momento de inscribirse, promedio, antecedentes profesionales, antecedentes de investigación, una carta de motivación, que son todas cosas que son fáciles de obtener en la UBA si uno se lo propone desde el inicio. Yo sabía desde que había ingresado que estaban esas becas, entonces sabiendo cuáles son los requisitos, porque los requisitos son públicos, quise empezar a sumar fichitas de acá y de allá para poder ir más sólida a la postulación a esa beca. ¿Cuántos meses duró este intercambio? 4 meses, casi exacto 4 meses. O sea, fue un cuatrimestre entero que cursaste. ¿En qué universidad de México fue? En la Universidad Nacional Autónoma de México, en la sede principal que queda en Ciudad de México. Imagino que fue una experiencia riquísima porque es una de las universidades más importantes de Latinoamérica. Contanos qué es lo que te sorprendió más por lo bueno y por lo no tan bueno de esta universidad histórica. Impresionante el campus, me parece que su ciudad universitaria, a diferencia de la nuestra, es efectivamente una ciudad. Es algo impresionante. Tiene un estadio olímpico adentro de, no sé, 50.000 personas. Todas las facultades están justamente, excepto algunas muy puntuales, están en este campus. Tiene un playón de deportes, tiene canchas auxiliares para practicar deportes, tiene los institutos de investigación también ahí adentro, tiene las bibliotecas impresionantes que son inimaginables, bibliotecas de 10 pisos, cada una por carreras, por las bibliotecas propias de los institutos. Es muy, 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 muy grande y hay muchísimas cosas, y hay un montón de programas, además de la propia universidad, que están buenos. Por ejemplo, apenas llegas, te regalan 500 puntos que podés canjear para espectáculos del teatro que tiene la universidad, que son muchísimas salas distintas de ópera, de teatro, con un montón de funciones de muchos estilos. Del cine podés canjearlo por libros o por revistas de la universidad. Así que es muy amplio, aparte del campus, el programa cultural que tiene la UNAM. Y la parte negativa, muy, muy negativa, es que en todo México hay mucha violencia de género y dentro de la universidad también, y eso es lo que más me sorprendió por lo malo. ¿Podrías darnos ejemplos puntuales en donde se expresaba esta violencia de género? Los baños, por ejemplo, yo antes de viajar, la típica, ¿no? Uno busca en Facebook, busca por internet información,
y decía que todas las páginas decían, o sea, de memes o de serias, que no vayas a los baños del tercer piso, por ejemplo, y todos los baños de mi facultad al menos tenían una alarma, o sea, cada cubículo tenía una alarma que vos podías accionar si te estaban violentando en el baño. Así que esa creo que ese indicio infraestructural demuestra lo que pasa de las relaciones interpersonales, ¿no? También me contabas fuera del aire que en los subtes y en los colectivos hay vagones exclusivos para mujeres debido a esta violencia de género que mencionabas antes. Entonces, respecto a eso, dos consultas te hago. Primero, qué se siente, ¿no? Tener que recurrir a una medida así para que las mujeres puedan viajar un poco más seguras, y la segunda, si crees que eso va a llegar a a Argentina o no. Empiezo por la segunda, me parece que no tanto, no creo que vaya a llegar. Sería creo que un retroceso importante si pensamos que vamos a solucionar nuestros problemas de violencia de género asignando un vagón exclusivo o una parte del colectivo exclusiva para mujeres. Que no puedo juzgar en profundidad la situación mexicana porque no sé cómo surgió el programa de separar y hacer esta segregación espacial en el transporte, pero por lo que yo vi, los carteles que estaban pegados tanto en la estación como en el propio colectivo y en el subte, era como, si no querés que te acosen en el transporte público, venía al vagón de mujeres. Como diciendo, bueno, no vamos a solucionar el tema del acoso, vamos a solucionar que vos no te sientas acosada simplemente por desplazándote del lugar, en vez de, digamos, que la campaña sea dirigida a los acosadores. Claro. En la UNAM hay docentes de reconocimiento mundial. Quería saber si has podido cursar con algunos de estos docentes que seguramente ya habías leído durante la cursada acá. Debo admitir que lamentablemente no, porque tuve la UNAM en el proceso de admisión, yo me anoté a materias de geografía. Y la facultad que me admitió y el departamento que me admitió allá fue la Facultad de Filosofía y Letras, en particular el departamento de geografía. Entonces, una vez hecho eso, yo ya no podía cambiar. Pero después me enteré que, o sea, si me hubiese anotado a materias de otras carreras, por ejemplo, podría haber cursado, como hizo mi compañero de casa, también argentino, Iván, con Dussel, por ejemplo. Claro. Entonces, hubiese sido una oportunidad única que la aproveché en otros sentidos, porque si bien tienen muchos profesores, digamos, de su plantel que están constantemente y tienen sus cátedras dentro de las facultades y las universidades, también hay muchos profesores invitados que vienen a dar conferencias. Entonces sí estuve con gente, o sea, sí pude ir a charlas de gente de renombre, al menos en el campo de la geografía. ¿Qué diferencias encontraste entre cursar 4 meses en la UNAM y tu cursada corriente en la UBA? ¿Podés hacer una evaluación sobre la calidad educativa de ambos monstruos de América Latina? Creo que tienen abordajes diferentes. Creo que su sistema educativo es bastante diferente al de la UBA en el aspecto, por ejemplo, de evaluaciones. No, yo no tuve exámenes mientras estuve en México, que acá hubiese tenido ya sea presenciales o domiciliarios sin lugar a dudas. Fue mucho más trabajos prácticos y controles de lectura, o sea, hacer fichas de lectura de textos que nos mandaban a leer, y eso es una diferencia sustancial, me parece, con cómo funciona la cursada y la evaluación acá. También ellos no tienen, sus clases duran menos horas, nosotros generalmente duran entre 6 y 4 cada materia,
generalmente 6, 4 de teóricos y 2 de prácticos, y allá no tienen la división entre teóricos y prácticos. O hay materias teóricas, o hay materias un poco más prácticas en relación a la carrera, pero en líneas generales no tienen la división teóricos y prácticos y cursan menos horas. Pero sí tienen más horas. Las carreras son más cortas en duración, las licenciaturas en general duran un año menos que acá, pero tienen muchas más materias obligatorias, ya fijas, digamos, con materias que tenés que hacer el primer semestre, en el segundo semestre, en el tercer semestre. La cuestión indigenista está mucho más desarrollada en México que acá. ¿Eso se refleja en los planes de estudio también? Sí, en algunas carreras, sobre todo. Sin lugar a dudas en antropología, pero también en las carreras en sí. Tienen una carrera, la UNAM tiene una carrera que se llama Licenciatura en Estudios Latinoamericanos. Y esa tiene muchísimas más materias de la pata indigenista que analizan eso teóricamente muchísimo más que otras. Si bien hay materias que uno puede cursar optativas en varias carreras, creo que en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, por lo que yo conozco, las tiene esta carrera de estudios latinoamericanos. Pero, ¿Has no, notado, has notado discriminación en cuanto a la etnia en dentro de la universidad y ya un poco más por los lugares en los que te has movido en México? Lo has visto eso? ¿Lo has experimentado? en México en general hay una distinción bastante marcada entre quien tiene la piel más blanca y tiene el pelo más, o sea, más rubio, más colorado, y tiene una palabra para referirse a ellos que es el güero, o la güera, y hay como una distinción entre ellos dos, pero dentro del gran grupo que no son güeros, creo que es más una diferencia económica y socioeconómica que étnica la que está cruzando a la sociedad mexicana. Sí, por lo que yo vi, insisto, yo fui a la Ciudad de México, que es la ciudad más grande, entonces tiene una realidad distinta a lo que es el resto del país. Pero la UNAM, por ejemplo, sí tiene becas para personas que se autodefinen pertenecientes a un pueblo originario. Y para las becas de tesis también, o sea, una vez que ya hiciste tu tesis, independientemente si hayas sido becado antes o no para hacerla, premia a las mejores becas provenientes de estudiantes, escritas por estudiantes de pueblos originarios. Claro, claro. Yendo un poco, saliendo un poco de lo que es la UNAM en sí misma, te quería preguntar sobre la Ciudad de México. Por lo que se conoce, por lo que los medios nos hacen llegar, en México hay unos problemas fuertes con la inseguridad y con el narcotráfico. Quería saber si sentiste temor al salir temprano o al regresar tarde de la universidad. Sí, o sea, fue todo un tema, por ejemplo, también elegir casa sin conocer la ciudad, dónde íbamos a vivir, el barrio, fue difícil porque todo lo que escucha uno de México generalmente es malo con respecto a la seguridad, entonces eso se hizo difícil. Tuvimos la fortuna de que llegamos a una de las colonias, uno de los barrios más seguros no solamente de Ciudad de México, sino de México país, así que ese temor fue amainando un poco conforme pasaba el tiempo, pero sí, tenía miedo, sobre todo cuando llegaba muy tarde o cuando me iba muy, muy temprano, pero creo que es el mismo miedo que sentiría saliendo de mi casa o llegando a mi casa tan, tan tarde o yéndome tan temprano a cursar. Creo que el miedo era un poco mayor, no por estar en México en sí, sino por no conocer el lugar y los códigos a veces que se manejan. Pero no creo que fuera, al principio sí, pero después no era por estar en México.
si no era por desconocer el lugar, me parece la situación. Pero esta información que tanto nos llega, ¿no? ¿Tiene asidero? ¿Notaste un nivel alto de violencia en la Ciudad de México o es similar al que hay en otras ciudades de nuestro continente? No, creo que es similar a las situaciones del resto del continente. Yo también iba con esta idea de que iba a ser muy terrible, entonces quizás eso hizo que no lo viese tan terrible en comparativa con la imagen que me había creado, y eso puede afectar a mi juicio sobre si me parece insegura o no. Pero de entre mis conocidos que fuimos desde acá para allá de intercambio, nadie sufrió una situación de inseguridad marcada. Si te marcaban siempre, no sé, no estés con el teléfono, o en el subte así al aire, o no vayas caminando con el teléfono así nomás, pero es la misma recomendación que escucho a mi mamá diciéndome acá en Capital. Así que no me parece una diferencia sustancial. Sí creo que también hay una diferencia porque nosotros venimos de Latinoamérica. Me crucé a alguien en la cafetería un día, un estudiante inglés que estaba de intercambio, y me dijeron que no esté con el teléfono así, estuve con el teléfono así, y me lo robaron por la ventana del subte. Que quizás a nosotros estamos más acostumbrados y sabemos cómo pararnos y cómo enfrentarnos a estas situaciones y cómo manejarnos un poco más, aparte de que hablamos el mismo idioma, ¿no? Pero creo que también es una cuestión de cómo son nuestras ciudades que hace que no varíe tanto la situación. ¿Qué, qué autores que has leído en la UNAM te han sorprendido y los recomendabas acá con tus compañeros de la UBA? Leí muchos clásicos que también son conocidos acá, pero acá no había tenido la oportunidad de leer tanto. O sea, Fanon, Edward Said, que creo que deberíamos retomar un poco más esa tradición de estudios de Oriente, que la UBA no retoma tanto, pero cuanto a autores que conocí en México, que no conocía acá, creo que sin dudas debo nombrar a Bolívar Echeverría, que es un filósofo ecuatoriano que emigró a México, que o sea, es marxista acérrimo, y escribió mucho, y es el autor por lejos más trabajado en toda la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es constante su mención, no hay clase que pasara que no lo nombraran. Así que podría recomendarlo, y también podría recomendar lecturas de un profesor que tuve allá con el que hice 2 materias y estoy haciendo una de oyente ahora, que se llama Federico Saracho López, que tiene un par de textos interesantes de los que observé, entiendo todos serán igual de interesantes, y si escribe como da clases, no me cabe la duda. Para ir cerrando ya, si alguien te preguntara, si alguien tiene la posibilidad de participar de un intercambio, pero no se anima, ¿qué palabras le dirías como para que tome la decisión de hacerlo? Creo que son muchas más las ventajas al tiempo largo que las desventajas. Desventajas va a haber, como muchas cosas creo de la vida, o no sé si desventajas, pero cosas negativas, pero de las cuales uno termina aprendiendo, igual como si pasaran en tu casa, pero allá al tener que vivirlas como más solo y con esa independencia, van a tener otro valor. Para mí es una cuestión de que no hay nada para perder mayor, digamos, si uno se va. Es todo ganancia lo que uno saca en personas, en conocimiento de lugares, en conocimiento de culturas, de idiomas y de uno mismo. Creo que eso es el desafío mayor. Es un momento de encuentro con otros, pero más con uno. Así que para mí siempre la posibilidad de intercambio, siempre que hay una puerta abierta a un intercambio, hay que meterse, porque es un túnel el cual uno no ve demasiado la salida o a dónde va a llegar. O sea, sabes a dónde vas a ir, pero no sabes cómo vas a volver. Me parece que eso es lo más interesante. Bueno, Aldi, le damos un cierre a esto. Te agradezco mucho por haberte tomado el tiempo de
conversar. Espero que a los que nos escuchen les guste, y si alguien tiene ahí el deseo de vivir esta experiencia, lo haga a partir de nuestra charla. Así que Aldi, muchísimas gracias por el espacio este. No, Facu, te mando un beso. Besos, chau, chau.